El doctor Walter von Schostler, oriundo de Lara, Barquisimeto, allá está su sede, neurocirujano y uno de los médicos holísticos de larga tradición que en nuestro Congreso de Medicina Holística en noviembre recibió el reconocimiento y el cariño de todos nosotros por más de 50 años de labor en el mundo de las medicinas complementarias y naturales. Adelante, Walter. Un placer, Efraín. Gracias a todos los compañeros, amigos, sanadores, médicos y terapeutas que están en contacto en este gran congreso, en la cual de alguna manera la experiencia que estás adquiriendo la estás compartiendo con todos aquellos que tenemos el interés en mejorar la salud humana, por supuesto, a través de la salud holística. El tema realmente que se seleccionó, muy probablemente ligado a mi especialidad, pero sobre todo porque se puede hacer mucho con la columna vertebral sin ser cirujano, es precisamente determinar la importancia de la columna vertebral y la salud. Ustedes saben, los que ya tienen conocimiento, queridos amigos, queridos sanadores, terapeutas y público en general, de que se sabe ya a ciencia cierta que gran parte de las enfermedades son debidas a un componente trino, que sería tu forma de pensar, tu psiquismo, el segundo es el cerebro, ¿sí? Y por último, los órganos. Esto está diseñado por el doctor Roy Hammer en la nueva medicina germánica que todos hemos tenido contactos de alguna manera. Y los que me están escuchando por primera vez pueden anotar el nombre de quizás el futuro premio Nobel post-mortem que será el doctor Roy Hammer, ¿no? Ciertamente, sin embargo, yo que soy cirujano y que manejo la columna vertebral, notaba pues que, mire, si usted no tiene claramente que la columna vertebral es el eje integrador de la cabeza con los órganos, aparatos y sistemas que están por debajo precisamente de su cabeza, si no tenemos eso claro, pues será difícil manejar con ahínco y con mucha versatilidad y mucha seguridad, con mucha certidumbre, una serie de tratamientos. En el año 99, por allí, tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Alfonso Yepes, cuya hija lamentablemente y él han fallecido. Y me llamó la atención porque yo había recibido algunas informaciones de cómo manejar en forma quiropráctica la columna vertebral. Ustedes saben que el doctor Luis Alfonso Yepes mencionaba en las técnicas quiroprácticas lo que él consideraba, y así lo enseñaba, ajuste vertebral. Más adelante yo tomé bastante nota de todo, pero no tenía todavía la certeza de hacer manipulaciones vertebrales hasta que nos pudimos ver a principios del año 2000, precisamente en Cubiro, Estado Lara, en donde hubo una presentación con el doctor y después que todos hemos hablado, todos los médicos, sanadores y terapeutas, el doctor Luis Alfonso Yepes magistralmente coloca la camilla en pleno escenario y dice, usted puede tener muchos aparatos, usted puede hacer terapias que trabajen signos y síntomas, usted puede ser aparatero en medicinas holísticas, usted puede trabajar con el oxígeno, con el ozono, con todo. Pero si usted no trabaja con sus manos y la columna, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Por supuesto, yo que tenía ya el conocimiento de la parte quirúrgica y anatómica, faltaba digamos, el enlace que permite precisamente, como lo tengo aquí en esta primera diapositiva, saber que todos estamos conectados. Y nos conectamos precisamente por esa rica red de axones y las neuronas que corren desde el cerebro. Los axones de estas neuronas bajan a través de la médula espinal y tenemos un sistema nervioso autónomo
dominado por el sistema simpático y el parasimpático que ahora vamos a ver eh, prácticamente. Pero realmente no solamente es que la columna vertebral con sus contenidos nos permite comunicarnos, sino que somos seres multidimensionales. Nosotros tenemos en el vértex craneal la posibilidad de recibir la energía universal, la energía cósmica a través de los alimentos, perdón, la energía universal, la energía cósmica a través de los alimentos, ¿ok? Y por último, la energía geopática o la energía telúrica que viene pues a través de la tierra a la cual posamos con los pies. Y eso genera nuestro campo toroidal, digamos, multidireccionado a través de la bomba del corazón y el campo electromagnético del cerebro. Más magnético que eléctrico el corazón, más eléctrico que magnético el cerebro. Entonces, estamos relacionados porque tenemos columna vertebral, médula espinal y la rica red de maravillas de conductores eléctricos que nos ponen en contacto no solamente internamente con el automatismo visceral, sino la conciencia que tenemos con la epigenética, con el clima, con el ambiente a la cual nos estamos rodeando. Entonces, todos estamos conectados, todo está relacionado y por lo tanto todos conectados y relacionados estamos con el todo, con el todo. Eh, yo les voy a hablar en este momento de lo que podemos hacer con el balance cinético de la columna vertebral. Este término yo lo desarrollé más adelante, a principios de los años 2000, 2006, en un congreso en Maracay, en donde mencionaba que podríamos hacer manipulaciones vertebrales al estilo quiropráctico u osteopático. Ahora vamos a ver quizás la diferencia. Y lejos de hacer manipulaciones difíciles, comprometedoras, que pueden producir molestias, dolores y malestar en el paciente o que realmente pueden ser peligrosas si no tenemos bien claro cuál es el diagnóstico anatómico, radiológico, tomográfico del paciente, si es el caso. Entonces lo presenté en el Hotel Pipo Internacional en Maracay y lo presenté como balance cinético de la columna vertebral. Y ese balance cinético de la columna vertebral tiene la importancia de que, a diferencia del quiropráctico que utiliza el ajuste vertebral como mención para quitar un dolor y para establecer ciertos cambios, muy probablemente directamente en la columna vertebral y secundariamente en el aparato musculoesquelético, el balance cinético reduce los movimientos manipulativos, se establece una secuencia que permite al terapeuta manejar, incluyendo un curso de un fin de semana, es suficiente para que se tenga claridad de lo que se busca, pero no es suficiente para manejar la práctica. Pero se reducen notablemente los diversos tipos de manipulaciones, estableciendo básicamente el balance cinético que el impulso, que es un movimiento de rápida amplitud, de alta velocidad, de rápida velocidad o alta velocidad con poca amplitud, sin vencer la resistencia orgánica, usted inmediatamente está haciendo un tributo biomecánico, el punto número uno, como pueden ver en la diapositiva. Y eso va a producir una modulación de pequeños micromovimientos que deben existir y que existen en algo cuyo componente, una tras otra, vértebra tras vértebra, a través de los discos y a través del componente cartilaginoso, se establece un estatus de flexibilidad que a su vez permite doblarnos, permite acomodarnos, permite la locomoción, permite el soporte de la cabeza, permite diversas posturas. Entonces, el primer principio de un balance en la manipulación vertebral es el biomecánico. Luego está el segundo principio, que es el neurológico.
es importante que una buena manipulación vertebral, llámese quiropraxia, llámese osteopatía, llámese manipulaciones fisioterapéuticas, llámese balance cinético de la columna, usted tiene no solo un componente biomecánico que está modificando, sino que tiene un componente neural, neurológico. Usted va a reducir el dolor, no solamente a nivel loco regional en la zona donde está aplicando, digamos, eh, la manipulación, la movilidad de un espacio a un segmento rígido, el trastorno neurodisfuncional de esa zona de la columna, sino que está estableciendo fenómenos a distancia que tienen que ver con el componente cerebral, que tiene que ver con el componente psíquico y que tiene que ver con la rica red que se pone en contacto estas corrientes neurológicas o eléctricas con los diversos órganos, aparatos y sistemas. Pero cuando usted tiene el paciente boca abajo haciéndole un balance cinético, usted está modulando su centro respiratorio. Usted está acompasado con el proceso inspiratorio y usted suele realizar la manipulación en el momento en que el paciente expira. Es decir, usted acompasa el ritmo respiratorio y es impresionante cómo dolores de garganta, como trastornos ventilatorios, trastornos de insuficiencia ventilatoria, trastornos asmáticos o trastornos tusígenos de tos, inmediatamente usted los puede modular, los puede reducir y ojalá, como a veces ha sucedido, los puede desaparecer. ¿Ok? Pero no solamente tiene el componente biomecánico cuando trabaja con la columna, no solamente estimula el principio neurológico, como ya lo dije, no solamente va acompasado con el hálito de vida inhalatorio y expiratorio, sino que usted establece en el momento que hace esa manipulación un proceso circulatorio segmental de la zona donde está trabajando y a distancia, modulando señales circulatorias. Por ejemplo, no es la primera vez que un paciente con ligera o moderada hipertensión, no vamos a meter los casos severos, después de una manipulación vertebral, inmediatamente usted le ha tomado la tensión arterial al principio, antes de hacerle la manipulación, y usted va viendo cómo le baja 5, 10 milímetros o más de mercurio a ese paciente que ya se relajó, ese paciente que vive la experiencia biomecánica, neurológica, respiratoria y ahora circulatoria. Pero si encontramos que podemos trabajar también con estímulos bioenergéticos, si sabemos que el cerebro tiene una lateralidad, cada vez que coloquemos al paciente en una camilla, podemos medir los pies. Y lógicamente, un ser humano diestro que tiene una lateralidad biológica con hemisferio dominante izquierdo, cuando tenga cortado el miembro inferior derecho, es lógicamente que la circunstancia, el proceso traumático, el proceso emocional, el proceso que lo acorta la pierna, es un conflicto con el principio masculino. Y viceversa, si el paciente es zurdo, o mejor, voy a terminar con el diestro, si el paciente es diestro, tiene un acortamiento de la pierna izquierda, su lateralidad biológica cerebral sería un hemisferio dominante derecho, ¿correcto? Porque es el lado izquierdo, y esa persona tiene, por circunstancias que lo estamos analizando, un proceso probablemente emocional de resentimiento, de desasosiego, de sentir que no se merece o no se merecieron esas palabras o ese gesto o esa falta de delicadeza con él y se acorta su pierna izquierda. Yo lo digo cuando llegan, Efraín, los pacientes, yo digo, ya va, eh, usted está como el gato que mira al perro, está acortado pero del lado derecho. Son acortamientos funcionales, no son estructurales. Tú le pides una evaluación de medición de miembros inferiores y no es significativo, ¿ok? No pasan de varios milímetros, generalmente no es estructural, es de corte emocional, a menos que el paciente haya sido operado de la cadera, haya tenido fractura de fémur
o haya tenido un elemento articular o incluso operaciones de rodilla o de los tendones, del tendón de Aquiles, por ejemplo, pudiera presentarse cierta disfunción o trastorno morfológico, ¿no? Y por último, lo importante del balance de la columna, el aplicar manipulaciones vertebrales, es que usted tiene una modificación psicológica conductista. Es impresionante cómo la persona cambia, mejora, ¿ok? Si ahora usted le hace identificar cuáles son los hábitos de vida que tienen que contraponerse con los hábitos de muerte, si a este paciente usted le dice que tiene que descansar 8 horas, que tiene que apagar los aparatos eh, celulares, móviles, televisores, etcétera, que tiene que buscar la paz y de alguna manera, yo siempre digo, si el paciente viene a ti o va donde ti, tienes que buscar que sea primero receptivo. En segundo lugar, que siempre acate la mayoría de las indicaciones. Y en tercer lugar, que acepte la voluntad de Dios. No, nosotros vamos a trabajar muy fuerte esperando que nuestros deseos se logren con nuestra intencionalidad, pero trabajamos con esfuerzos y respetamos los resultados. Nosotros, como decía Maimónides, somos los celadores, los vigilantes de la salud, pero no podemos meter el alma dentro de las futuras madres, dentro del cuerpo del bebé, ni podemos sacar el alma del cuerpo a la hora de la muerte. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que con un arte terapéutico, cualesquiera que sean, vamos a producir modificaciones y cambios eh, de índole normal o paranormal por encima de lo habitual, ¿no? Eso hay que ir viendo qué pasa con cada ser y ver y destacándolo, ¿no? Entonces tenemos el arte biomecánico, el arte neurológico, el arte respiratorio y circulatorio, el nivel bioenergético, digamos así, cuando digo arte es el nivel o dimensión, y la psicológico-conductista en la práctica de estas manipulaciones. Ahora, esta manipulación se puede utilizar de diferentes maneras y existen múltiples definiciones médicas que varían de sistemas de salud o de instituciones osteopáticas, quiroprácticas, de una escuela a otra, ¿no? Uno de los primeros métodos utilizados para el tratamiento de los síndromes de dolor musculoesquelético es incluso anterior a Hipócrates, el uso de las manipulaciones. Yo creo que todo médico, terapeuta o sanador debe aprender a manipular. Los movimientos pueden ser pasivos y movimientos de movilización. Generalmente se establecen rápidos movimientos de pequeña amplitud, como lo dije, y de alta velocidad, no realizados necesariamente en el límite de la amplitud. Usted tiene que respetar la resistencia del cuerpo y la capacidad de identificar y tratar estas alteraciones segmentarias de la columna, así como determinar cuál es la disfunción del daño neurodinámico y el desequilibrio muscular, requiere, por supuesto, actitudes con C de actuar, de cambios que tenemos que hacer y de aptitudes con P, de ser apto. Eso lo da es la práctica. Más vale, le digo a los hermanos médicos, sanadores, terapeutas, una pequeña onza de práctica que toneladas de teoría. Es muy importante. Y bueno, aquí en este esquema estamos viendo, por ejemplo, cómo es importante entender que para que se explique neurofisiológicamente lo que está sucediendo cuando hacemos una manipulación, es que tenemos que entender que tenemos eh, en boga el sistema nervioso autónomo con su división parasimpática y simpática. Pudieran mm, ir leyendo poco a poco, pero lo que sí puedo decir que el parasimpático contrae, básicamente, ¿ok? Contrae, y si estamos hablando de alguna glándula, vamos a estimular la glándula, vamos a producir salivación o vamos a producir secreción, ¿ok? Pero el parasimpático contrae, en este caso las pupilas, los bronquios, ¿ok? Estimulando la actividad digestiva, porque precisamente todos los fenómenos de producción de ácido clorhídrico
son contracciones de estas micro células secretoras, ¿no? Estimula la vesícula biliar, se contrae también la vejiga y por supuesto para que el recto trabaje secretando, botando las heces, usted relaja el recto. Mientras que el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Es un dilatador, es un relajante. Es al contrario, cuando usted está nervioso, angustiado, porque tiene un conflicto, tiene un proceso, su salivación está inhibida, los bronquios se relajan, se aumenta el ritmo cardíaco, hay taquicardia, etc. Este sistema nervioso periférico es inmediatamente regulado, ¿verdad? Si el paciente está en hiperparasimpaticotonía, inmediatamente cae a normoparasimpaticotonía. Y si es al contrario, usted tiene hipersimpaticotonía, ese paciente lo normatiza. ¿Ok? Usted puede notar cómo estaban sus manos y los pies antes de la manipulación y cómo cuando ya sale inmediatamente 10 minutos después de la consulta o después de la manipulación, me refiero, ya el paciente empieza a sentir calor en los sitios que estaban fríos, ¿no? Existe una relación muy compleja entre la columna vertebral y los dientes. Curiosamente, son 33 vértebras y tenemos nosotros habitualmente 32 dientes y órganos. Es decir, en la arcada dentaria superior 16, en la arcada dentaria inferior, y espero que haya algún odontólogo que me esté escuchando. Entonces, ciertamente los fenómenos de columna vertebral se interrelacionan, se compartamentalizan con la parte de la odontología y podemos hacer maravillosos procesos con el apreciar, observar. Tengan mucho cuidado los que, por ejemplo, de alguna manera, como en mi caso, hemos querido preservar algún diente o dentadura, porque al paso de los años, la forma en que masticamos, eh, los que hemos pasado los 50 años de edad, hemos usado 50 años la dentadura, claro, y muchas veces nos toca vivir algo que, digamos, no podemos negar que podemos entrar en riesgo, como son los tratamientos de conducto o el mantener ciertos procesos dolorosos por caries o por conflictos de osteitis, de bolsas retromolares, de quistes dentarios o paradentarios o procesos que tienen que ver ocultos de raíces dentarias, secuestros dentarios. Todo eso va a involucrar inmediatamente fenómenos en los cuales puede estar imbricado una relación solapada entre el manejo de un dermatoma o de una circunstancia esclerotómica en el cuerpo, ¿ok? Y se va a afectar la columna y viceversa. No es la primera vez que después de trabajar ciertas manipulaciones alguien se queja al día siguiente o a los 2 o 3 días de una molestia dentaria por tener algo oculto larvado dentro de la boca, ¿no? Eh, Estoy colocando aquí algo que lo trabaja la odontología neurofocal, pero eso mismo, esa misma forma de pensar, tenemos que tener en cuenta en el sistema espinal vertebral, ¿no? Ahora, es una regla cardinal que los movimientos de manipulación nunca se deben realizar venciendo la fuerza del espasmo protector, ¿ok? Aunque se han producido muertes, es cierto. Ya ahorita es muy difícil ya que la tecnología nos ha puesto en boga para diagnosticar antes de la manipulación o para que si algo le vaya mal a alguien por precipitación del terapeuta, por no tener un proceso. Si ustedes van a tocar a un paciente, tienen que hacerlo equilibrados, no con rabia, no con enojo. El terapeuta de la columna vertebral debe cuidarse básicamente de 7 cosas, 3 menores y 4 mayores. Y estoy diciendo lo mismo. Las 3 menores son enfado, disgusto y enojo. Enfado, disgusto y enojo. Si usted hace una práctica quiropráctica o acupuntura o hace una práctica con cualquier método aplicatorio
con aparatos, con algún otro proceso que no sea en sus manos, usted está en riesgo de inducir y de afectar a este paciente, ¿no? Los cuatro mayores son la ira, la furia, la rabia y la cólera. Los siete identifican una misma situación, ¿ok? Que es la ira. En grado menor, enfado, enojo o disgusto. En grado mayor, ira, rabia, cólera, furia. Y si hay algún otro, métalo también. Brewerton en el 64 mencionaba que solo habían aparecido 5 casos de complicaciones en el año 64. Pero ciertamente saben por qué hay este tipo de complicaciones, por precipitación e incluso por mala técnica de usos de aparatos correctores en los cuales a veces nosotros mismos caemos para utilizar eh, digamos, cuando podemos utilizar nuestras propias manos. Algunos procesos pueden ser contraindicaciones a la manipulación, pero no necesariamente a la movilización. No es lo mismo manipular un paciente, es decir, hacer la técnica quiropráctica o el balance cinético, que hacer una movilización. La aceptación general de la manipulación ha sido lenta, si es cierto. Los neurocirujanos en el mundo muy pocos manipulan por temor. Y debo decir que van inmediatamente al bloqueo. Cuando se presenta un algoritmo para el dolor, es triste ver cómo la manipulación no la toman en cuenta. Mientras que los fisiatras y fisioterapeutas, los que están más armados con los osteópatas, toman muy en cuenta, lo primero es manipular para el dolor. Es primero que la terapia neural manipulación, porque es un método no invasivo, no mete una sustancia, no va a penetrar la piel, no va a colocar nada que no sea de su cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, una aguja, ¿no? Y bueno, sí, ciertamente yo hice acupuntura en un tiempo e hice terapia neural, pero ahora me quedo a mis años de experiencia con las manipulaciones porque los resultados son impresionantes. Aquí tenemos un caso clínico de una paciente con problemas cervicales, con problemas también en sus vientres, etcétera. Nótese que tiene el hombro izquierdo en el lado derecho de la pantalla, en la primera fotografía, caído. Y lo podemos ver cuando la paciente está de espalda. Cuando hacemos el avance, vemos, por ejemplo, que la pierna derecha, esta es una mujer diestra, entonces tiene un trastorno con el principio masculino. Primer principio masculino que tú tienes es tu papá, tu padre. Luego, por supuesto, a los 7 años comienzas a identificar el principio masculino del Todopoderoso, de Dios, porque ya tienes uso de razón. Y todo en tu familia que tiene que ver con hermanos eh, o personas de sexo masculino, ¿ok? Tiene que ver con esto. Todo lo que tenga que ver con tu cerebro izquierdo, si eres diestro, todo lo que tenga que ver con instituciones de pago, en donde yo tengo mi vida terrenal, vivo, compro, pago, vendo y mantengo, compro, pago, vendo y mantengo. Y de vez en cuando es que me divierto, ¿no? Bueno, lo primero es tocar el lado izquierdo del paciente a la altura de C1. En el trópico tenemos que hacerlo en el lado izquierdo, tenemos que estimular el status yin, porque en el trópico estamos calientes, somos hipertensos, comemos mucha sal, muchas carnes y usted tiene que estimular el lado yin. Y vean cómo en los pies ahí hay una diferencia igual de carácter postural. Luego del balance, imagínense, vean cómo quedó la diapositiva del lado izquierdo, los pies igualitos, y cómo queda en el lado derecho los pies. Ya usted puede estar seguro que ha hecho un trabajo biomecánico, ¿ok? Un trabajo ventilatorio, circulatorio, un trabajo de tipo neurológico, neural, porque se me olvidaba decirle que hay movilización del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por último, me están avisando que tengo un minuto para terminar y ya estoy casi terminando. Espero que no los haya cansado. El mensaje final es que, querido
público general, querido estudiante, querido anhelante, tenemos el derecho de buscar la salud. Por lo tanto, los médicos no podemos decir que la salud holística es para la medicina, para los que hacemos medicina. No, nosotros hacemos salud. Ustedes, el pueblo, busca la salud. El deber y el derecho a la salud es total. Es para los 8.500 millones de seres que pueblan el mundo. ¿Ok? Sin embargo, la salud no eh, no se consigue fácilmente si usted no está entendiendo que son los 5 principios que tiene que manejar, que es la luz, usted es un ser de luz, que usted es un ser que se oxigena, que es gratis el oxígeno, que usted es un ser que ama y que el amor del Señor está dentro de usted. Por último, que tiene que comer y por último, tiene que tomar agua. Usted no necesita la ropa, el reloj, el celular, los zapatos, el carro, la gasolina, etcétera, para vivir. Usted sí necesita sobrevivir y para sobrevivir es necesario estas cosas. Usted debe afirmar las fuerzas eternas en ti. Estoy sano, soy fuerte, yo soy un ser lleno de fuerza, alegre y dinámico. Yo soy el amor que proviene de Dios. Dios es el amor en mí. Muchísimas gracias. Gracias, Efraín. Gracias, hermanos de corazón. Gracias, público online. Gracias, sanadores, terapeutas y médicos de todo el país y internacionalmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Al Les habló contrario, el doctor gracias, Walter von Schottler. querido Walter. Muchísimas gracias a ti. Excelente, excelente y magistral charla. Aquí, una vez más, identificamos pues la interconexión de todos los órganos, tejidos de nuestro cuerpo y la interconexión entre el ser espiritual y el ser físico. Y bueno, magistral tu charla, donde sintetiza pues todos los conocimientos de las manipulaciones vertebrales con la neurología y también pues con el reconocimiento pues de los canales de acupuntura que se manejan a través de los dientes también como unos fusibles por donde pasan esos canales de acupuntura. Muchísimas gracias, Walter. Una muy importante era tu conferencia para nosotros. Gracias, Muchas doctor gracias, Efraín. Walter, por compartir tanta sabiduría y bueno, con esa claridad que lo caracteriza. Por aquí le mandan bendiciones, besos y también están pidiendo sus datos. Les recuerdo que vamos a pasar los datos así como si todos están en el grupo, yo voy a dejar el enlace por acá. Nuevamente, para quien no esté en el grupo, puede unirse y allí vamos a estar dejando toda la información, así como los datos de cada uno de los ponentes para que puedan contactar con ellos directamente, seguirlos en sus redes y puedan seguir, bueno, nutriéndose de toda la información que ellos tienen para compartir con nosotros. Porque definitivamente, como dice el doctor Walter, a veces olvidamos lo importante que es nuestra columna y esa es esa estructura física que pues nos sostiene energéticamente y emocionalmente nuestro cuerpo. Bueno, con esta idea valiosa que nos deja aquí el doctor Walter, vamos entonces a pasar de una vez, porque ya íbamos a tomar una pausa, sin embargo, el tiempo se nos pasó un poquititico, un poquititico solamente, y entonces vamos a pasar de una vez con el testimonio de sanación de Andrés. Si Andrés está por allí. Bienvenido, Andrés. Sí estoy presente. Andrés Osorio es un biólogo marino y también administrador de empresas. Fue paciente